Entonces, una vez más, muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de hoy, que tiene por tema Desafíos metodológicos en el diseño y elaboración de evaluaciones periciales psicológicas. El docente que impartirá la presente sesión es Juan Francisco Rojas Infante, quien es psicólogo, licenciado en Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Intervenciones Psicojurídicas y Forenses, Universidad Diego Portales, es perito acreditado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y es perito psicólogo, programa de Psicología Forense, Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso sobre peritaje psicológico que tendrá sus sesiones en vivo los días 10 y 11 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o estudiante de esa carrera y estar interesado en las temáticas ligadas al ejercicio del peritaje psicológico en los tribunales de familia. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos puedan tener la oportunidad de ganar el cupo que será sorteado. Finalmente, para los que estén interesados, los invitamos a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos realizado con anterioridad, para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Avipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que pueden encontrar en nuestro blog. Todo esto y más lo podrán encontrar en nuestra página web, www.avipa.cl. Sin nada más que agregar, los dejo con Juan Francisco. Muchas gracias, Pamela. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a esta conferencia. En primer lugar, quiero chequear que se esté viendo y escuchando en buenas condiciones. ¿Me pueden dar ahí retroalimentación, por favor? ¿Cómo vamos? Se escucha bien. Se escucha ¿Sí? bien. Súper bien. Muchas Se gracias. escucha muy bien. Súper. Muchas gracias. Bien, antes de partir, me gustaría conocerlos a todos, preguntarles el nombre, pero es imposible, no tenemos tiempo. Pero me gustaría así saber, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son psicólogos? Pueden levantar manito ahí, qué sé yo, o manifestarse por el chat. Ya. Muy bien. Otras profesiones. De ahí me van contando por el chat, por ejemplo, o por audio. También me pueden contar de qué otro trabajadora social. Ya, eso voy a preguntar también. Estudiantes de psicología. Muy bien. Estudiante. Ya. Perfecto. No hay nadie de la UNAF de Viña, ¿no? ¿No? De los psicólogos que hay, ¿cuántos tienen más de 5 años de experiencia laboral? Ya. Muy bien. Muy bien. Les pregunto básicamente para hacerme una idea, digamos, con quién vamos a conversar, y quiero proponerles eso en el fondo, ¿ya? Si bien esta es una conferencia, la idea es que sea, ojalá, con la mayor interacción posible, harta conversación, harto dinamismo. Son las 19 horas después de, para muchos me imagino, una jornada laboral o académica larga, entonces una forma quizás de movernos y motivarnos es justamente conversar. En ese sentido, yo no tengo ningún problema, por favor, si alguien tiene una pregunta, y fundamentalmente preguntas, levanta la mano, ¿ya? En cualquier momento, ¿ya? E insisto, la idea es básicamente poder generar una conversación sobre lo que es este tema del peritaje.
psicológico. Yo voy a enfocarme fundamentalmente en lo que es el peritaje psicológico en tribunales de familia, ¿ya? Pese a ello, es importante señalar de que de alguna u otra forma hay principios generales que rigen, por así decirlo, el peritaje psicológico, y que vienen desde, y ahí lo vamos a profundizar más adelante, lo que es la reforma procesal penal, digamos. Desde ahí nace, o más bien toma un nuevo impulso, por así decirlo, esta área aplicada de la psicología, y empezamos los psicólogos a concurrir, a acudir, a pasearnos por los tribunales diversos, penal, familia, laborales, etc. Entonces, bueno, vamos a partir entonces con la presentación. Me cuentan cómo se va viendo. Se supone que... Oh, perdón. Vamos, en primer lugar, a compartir. De otra manera es bien difícil que se vea. Y ya. Cuéntenme, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. ¿Ustedes recuerdan el nombre de la presentación, el nombre de esta conferencia? Esto me lo preguntaron hace como 10 días atrás y ese fue el nombre que se me ocurrió, no fue para nada creativo y muy latero. Pero dándole un poco más de vuelta, quise hacer que esta presentación fuera un poquitito más dinámica, digamos, y la titulé originalmente 20 preguntas y sus respuestas respecto a los peritajes psicológicos en tribunales de familia. ¿Ya? Y básicamente acá, lo que estoy tratando de hacer es recopilar una serie de preguntas planteadas en contexto de cursos como el que se va a realizar la próxima semana, justamente que vamos a realizar este curso de peritaje psicológico, justamente con ADIPA. Ya esta es la tercera edición de ese curso, nos ha ido bien con él, y un poco a partir de esa experiencia y recogiendo muchas de esas preguntas, digamos, generadas en ese espacio por los estudiantes y también por las preguntas que en otras partes pude recoger, se me ocurrió esto, ¿no? Plantearles un poco de manera muy bien esquemática y resumida cuáles serían estas 20 preguntas. Entonces vamos a partir de inmediato. Ya. Pregunta 1. ¿Qué es ser perito psicólogo? Perito psicólogo. ¿Ya? ¿Alguien se atreve? ¿Se lanza a la piscina y responde? Pese a que la piscina hace mucho frío para piscina, pero bueno. ¿Alguien que proponga una respuesta tentativa? ¿No? Muy bien, vamos a partir de inmediato. Esto no es. Alguien experto en un tema específico. Aquí escribe Natalia. ¿Ya? Justamente para allá vamos. Esto no es perito, no perrito. ¿Ya? Quise recoger, digamos, y recojo estos memes justamente porque de alguna forma está un poquito como bien de moda, digamos, sobre todo en ciertos círculos, el tema de los peritos y el peritaje. Y también que una de las gracias de los memes que recoge, por así decirlo, mucho de lo que es el sentido común o lo que se tiende a asociar, digamos, a un perito. Por ejemplo, ahí está el tema del perito forense. ¿Ya? También algunas de las dificultades por ejemplo, sobre todo para los abogados, abogadas, digamos, el tema de los informes del perito y la entrega en los plazos correspondientes y correctos, digamos, es todo un tema también. ¿Ya? Vamos a la respuesta.
Un poquito lento esto, pero ya. Muy bien, perito. Esto es extraído de la célebre Real Academia de la Lengua Española. Y efectivamente, un perito o una perito o una perita es un experto a quien se le encomienda la labor de realizar un trabajo técnico, y que la idea y la gracia es que tenga justamente ese cariz, un cariz técnico, en este caso científico, o sea que el quehacer del perito, en este caso el perito psicólogo, efectivamente se circunscriba a lo que la disciplina psicológica ha desarrollado en todo el tiempo que lleva, digamos, en marcha, como el conocimiento afianzado y la técnica afianzada, ¿ya? Por lo general acá dice la definición de que deberá poseer, si se trata de un profesional, digamos, debe poseer como tal el título, ¿ya? Que corresponda a la materia objeto del dictamen, ¿sí? Otra acepción: profesional especialista, experto en un arte o ciencia cuya opinión técnica es necesaria para el cumplimiento de diversas obligaciones impuestas por el derecho. Ambas acepciones van por la misma línea, digamos, efectivamente, de la expertitud, digamos, del sujeto que toma el rol y el cargo de perito, ¿sí? Para ir ya más en materia, Código Procesal Penal, artículo 314, habla de que el informe de peritos va a proceder siempre y cuando se haga necesario apreciar un hecho o circunstancia dentro de una causa judicial desde una mirada técnica, ¿ya? Desde la mirada de una ciencia, arte u oficio, y, definición célebre, informes deberán emitirse con imparcialidad, y por sobre todo que estos informes deben regirse, y estas evaluaciones deben regirse por los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito, ¿ya? Como les decía, si bien esto es Código Procesal Penal, de alguna manera nos da el marco, ¿ya? Para todas las intervenciones periciales, digamos, en distintos ámbitos. Esto también corre para familia, corre para laboral, etc. ¿Qué especialidad es necesaria para hacer peritajes? Vamos, ¿quién da más? Cuéntenme. Quiero leerlos, escucharles. Bueno, diría que la parte clínica, como la parte esencial, por el uso del psicodiagnóstico puede ser. Ya, muy bien. Voy a ir por el chat. En el chat había alguien más que experiencia y teoría. Cualquier especialidad. Ya. Sí, yo igual creo lo mismo, dependiendo de la especialidad, del contexto en donde se van a realizar los peritajes, hay que ser especialista, porque hay distintos tipos de peritos. Me parece. Hay otra respuesta en el chat. Claro, puede ser perito siempre y cuando sea experto. Hay peritos en muchas áreas. Sí, es cierto. Muy bien, muy bien. Estamos conectados entonces. Efectivamente, en rigor, no hay ninguna área, digamos, que se haga cargo en específica, ninguna formación de especialidad. Pese a que, bueno, habemos varios que estamos formados, digamos, en el tema de lo que es la psicología jurídico-forense, pero vamos a ir nuevamente a lo que dice la práctica y la costumbre, por así decirlo, ¿ya? Y en ese sentido, aquí le estoy... ¿Ven ustedes la página del Poder Judicial? ¿Se está viendo? ¿Sí? Bueno, No, aquí se ve la presentación todavía. de la presentación todavía. Ya diga yo. Bueno, les voy a mostrar. Ahí está. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Página de Poder Judicial, pjud.cl/ o diagonal post, diagonal peritos. Hay una sección de peritos y aquí ustedes pueden encontrar información relativa
a los peritos y fundamentalmente a las postulaciones para formar parte del listado de peritos de las distintas cortes de apelaciones del país. Generalmente se postula este listado por bienios. Ya hubo un concurso el año pasado, en el bienio 2022-2023, y esta inscripción generalmente en el mes de julio-agosto, ¿ya? Como dice ahí, 31 de julio a 31 de agosto, es donde generalmente cada 2 años se pone en marcha este concurso, ¿ya? Aquí quería mostrarles fundamentalmente los requisitos para poder inscribirse al listado de peritos. Y aquí, como dice, es importante comunicar a los postulantes que son excluidos quienes no poseen experiencia mínima de 5 años para especialidades de carreras profesionales y una experiencia de 3 años para las carreras técnicas. Y lo que se pide fundamentalmente, bueno, currículum, carta de oposición, que es una carta en donde uno declara la intención, digamos, de postular a este listado, copia de título profesional, que lo habilite para desempeñar la especialidad seleccionada, o sea, se refiere a la profesión fundamentalmente. El postulante podrá adjuntar todos los demás antecedentes relevantes que estimen pertinentes, posgrado, magíster, certificaciones y otros antecedentes, ¿ya? Para quienes entonces quieran postular, certificado antecedente y fotografía tamaño pasaporte. Para quienes quieren postular y quieren integrarse, próximo año, julio de 2023, se abrirán las postulaciones para el periodo y el bienio 2024-2025. Ya quería mostrarles aquello para que vean que efectivamente en términos de requisitos, digamos, recordar que en el fondo este llamado es para todas quienes desean postular como peritos de distintas profesiones. En ese sentido hay peritos, no sé, contadores, auditores, ingenieros, arquitectos, médicos, obviamente, muchos de todas las especialidades, y también psicólogos, ¿ya? Y hay muchos psicólogos que postulan sin necesariamente tener la especialidad y pueden ser peritos, ¿ya? Así que eso también es, me importaba dejarles como bien instalado aquello, ¿sí? Vamos a volver entonces a la presentación. Entonces, como les decía, en realidad, especialidad así como precisa o subespecialidad o subdisciplina no habría, ¿ya? No sería necesario, ¿ya? Dice acá, lo importante es seguir lo que indica la legislatura frente al rol de perito, pensando en que todos los países es diferente. Exactamente, debería haber una prueba de conocimiento. Efectivamente, no hay una prueba de conocimiento. Así como tal, digamos. Porque uno en realidad no es que postule a un cargo de perito, sino que uno entra en este listado y lo que hace uno es una suerte de preacreditación, ¿ya? En términos rigurosos, ahí lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, hay una pregunta que tiene que ver con eso, en el fondo apunta un poco a la calidad de los peritajes, y ahí vamos a abordar esa temática. Pero respecto a esto, insisto, solo es la acreditación, ¿sí? Ahora, igual me gustaría señalarles, digamos, que efectivamente esto que se da a llamar psicología forense, digamos, es efectivamente la que estaría a cargo un poco de este trabajo, quien se hace cargo un poco de los lineamientos y concretamente cómo se hace, cómo se elabora, cómo se diseña los peritajes, digamos, y cómo se establece esta relación con lo judicial, concretamente, como dice ahí, en el foro, ¿ya? En el foro igual tribunal, ¿sí? De ahí viene la palabra forense, o sea, todo lo que sea forense es relativo al foro, relativo al tribunal. Por lo tanto, psicología forense es la relativa o relacionada con lo que pasa en tribunales. ¿Ya? Los autores como bien importantes, Javier Urra, digamos, español, Blanca Vázquez, también española, quienes han escrito, son como, ahí hay un texto señero, que es el Manual de Psicología Forense del año 93.
¿ya? Aquí vamos conectados un poco con lo que ya estábamos hablando. ¿Quién puede ser perito, psicólogo o psicóloga? Nuevamente, en rigor cualquiera, ¿ya? Y aquí viene lo que les hablaba hace un rato, ¿ya? El proceso de acreditación, que hay dos como vías para acreditarse frente a tribunales, ¿sí? Y la acreditación tiene que ver con, el fondo, las condiciones que reúne la persona, el perito o la perito, básicamente las calificaciones profesionales y fundamentalmente la experiencia, ¿ya? Como veíamos recién, Poder Judicial, al momento de inscribirse uno en el listado, lo que más releva justamente son los 5 años de experiencia, ¿ya? Ahora, esta experiencia es genérica, no es experiencia específica, digamos, haciendo peritajes o trabajando en psicología jurídica forense, ¿ya? Eso también es importante señalar. De hecho, en los listados, digamos, de las distintas cortes de apelaciones uno encuentra muchos psicólogos de especialidad original clínica, pero que han ido, como por así decirlo, pasándose a este otro lado básicamente a través de la práctica, ¿sí? Como les decía, vamos a revisar el chat. Sí, después vamos a hablar justamente del tema insisto, la calidad, digamos, del peritaje. En términos concretos y reales, eso, y puede pasar de que esta acreditación, en términos prácticos, se produzca en la audiencia preparatoria, ¿ya? O, como les mostré hace un rato, a través de este listado. En términos concretos, lo que pasa es que un abogado del tribunal de familia estima de que es necesario para su defensa y el sustento de su caso, de su teoría del caso, necesita pruebas. Y una de las pruebas que probablemente estima que necesita es una pericia psicológica. Frente a eso, claro, contacta, no sé, es algo que ocurre bien frecuentemente. Los que estamos en el listado de la Corte de Apelaciones nos llegan correos genéricos de un abogado que le manda a todos los psicólogos del listado, ¿sabe qué? Necesito un peritaje en este tema, ¿cuánto me cobra? Es muy frecuente que pase eso, ¿ya? Pero también pasa de que los abogados, abogadas, conocen, tienen referencias de algún psicólogo, psicóloga, y lo contactan. Y le dicen, mira, te voy a presentar como posible perito en la audiencia de preparación del juicio. Y en ese sentido, generalmente uno pasa o entrega, digamos, su currículum vitae, entrega también su certificación, algún documento que pruebe la formación original, etc. Y eso es posible que sea discutido. Y ahí el abogado, justamente la abogada, tiene que demostrar que su perito tiene las credenciales, en el fondo, necesarias para poder realizar un buen trabajo. En otros casos, lo que se está haciendo en algunos tribunales es directamente preguntar si el perito está inscrito o no en el listado de la Corte. Pueden encontrar ambas variantes, ¿ya? No se sorprendan. Ambos usos están reconocidos y son utilizados de manera frecuente. Había otra pregunta en el chat. Era más bien un comentario. Entonces, vamos con la pregunta número 4. ¿Para qué se pide un peritaje psicológico? ¿Para qué creen que se pide un peritaje psicológico? Por favor, quiero leerles, escucharles. Bueno, por ejemplo, en temas legales se puede pedir peritajes psicológicos en este caso, por ejemplo, para un cliente que en su defensa está alegando, por ejemplo, que se restituya, por ejemplo, la medida de alguna medida cautelar, o que se restituya la tuición de su hijo o de su hija. También en el caso de que la persona haya cometido algún delito,
se pueda verificar que la persona no vuelva a reincidir en algún crimen y solo quede, por ejemplo, con reclusión nocturna. Es para optar quizás a algún beneficio, bajar alguna pena, o solicitar en este caso al juez o a la jueza que se cambie algo respecto a las medidas que está tomando en este caso la justicia. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, va a depender obviamente del contexto, el lugar, en qué tribunal concretamente, pero en el fondo, y en resumen, básicamente se pide un peritaje. De aquí vamos a citar la ley 19968, que crea los tribunales de familia, pero como les decía, está, por así decirlo, está inspirada, digamos, en el gran marco, que es el procedimiento, el Código de Procedimiento Penal, digamos, la reforma, que de alguna manera le ha dado ciertos límites y reglas a lo que es el peritaje. En ese sentido, bueno, en el número 3 de esta ley, de la Ley de Tribunales de Familia, artículo 45, respecto a la procedencia de la prueba pericial. En tal sentido, en un tribunal de familia pasa que se puede presentar una parte demandando, por ejemplo, un padre que está pidiendo reanudar las visitas con sus hijos, hijas, ¿ya? Que se vieron suspendidas por intervención de la contraparte. Entonces, para apoyar, digamos, esa solicitud y esa demanda de relación directa y regular, que se llama la materia, el abogado le plantea que deben contratar los servicios de un psicólogo o psicóloga para realizar un peritaje. ¿Ya? Entonces, la parte, en este sentido, este señor, es libre de elegir, ¿ya?, el perito que le parezca, ¿ya? Pero al momento de la audiencia preparatoria, previa, por definición previa al juicio, se debe, el abogado o la abogada que está a cargo de su representación en ese juicio tiene que acreditar la idoneidad como la vimos anteriormente. O sea, que sea alguien efectivamente experto en la materia y que, en primer lugar, por ejemplo, se trata de un psicólogo o una psicóloga, y claro, con la experiencia necesaria y el conocimiento necesario para pronunciarse respecto a un tema en particular que, por ejemplo, puede tener que ver, una materia y una temática súper recurrente, por ejemplo, las famosas competencias parentales o el ejercicio de la parentalidad de este padre que está demandando la relación directa regular. Entonces, un peritaje procede, como dice ahí, cuando es necesario y conveniente para apreciar alguna circunstancia, conocimientos especiales de ciencia, arte u oficio. Muy similar a cómo se plantea en el Código de Procedimiento Penal, que lo vimos hace un rato atrás, ¿ya? Entonces, esa en el fondo es la justificación, ¿ya? Efectivamente, las partes pueden ir y pedir prueba pericial de lo que se les ocurra, ¿ya? Pero obviamente el tribunal tiene que estimar si en realidad es competente, o sea, es algo que tiene que ver con la causa que se está reclamando o no, ¿ya? Y por otro lado, también ver si el profesional que se va a hacer cargo de esta evaluación es un experto, ¿sí? Y aquí es súper importante, y algo con lo cual, respecto a lo cual, digamos, con los abogados, las abogadas, tenemos mucha conversación y discusión, y tiene que ver, no sé si lo habían escuchado antes, el concepto de la pregunta psicolegal, ¿ya? Y la pregunta psicolegal es, como dice acá, la interrogación que en el marco de una investigación judicial, puede ser en contexto penal, familiar, en contexto laboral, etc. En el fondo es la pregunta una pregunta que se le hace al experto perito respecto a un tema en particular que tiene que ver con su área de competencia, ¿ya? Como dice ahí, temas atingentes de manera específica, por ejemplo, a la psicología, ¿ya? Entonces, la gracia, como dice ahí, efectivamente, vamos a hacer una suerte de spoiler, ¿ya? En términos de que efectivamente la pregunta psicolegal es fundamental al momento de estructurar una evaluación pericial, porque en el fondo es lo que nos está preguntando el tribunal.
específicamente. Por ejemplo, en el caso que les planteaba, el tribunal pregunta respecto a, o más bien, el abogado quiere mostrar o demostrarle al tribunal que él es un padre dotado, digamos, de las competencias y habilidades necesarias para ejercer debidamente su rol y cuidar de manera efectiva y amorosa a sus hijos en el contexto de la relación directa regular. Entonces, para eso, claro, esa es en el fondo la pregunta más bien, que hay que responder. ¿Ya? Y el momento de uno de organizar la actividad, organizar la evaluación, tiene que tener en cuenta justamente aquello. ¿Sí? Esa es la importancia, en el fondo, de la pregunta psicolegal, y se plantea que tiene algunas condiciones. Debe ser enunciada en forma clara y precisa, debe estar acotada a los límites de la disciplina del perito, obvio. Por ejemplo, a un perito psicólogo, la idea es que se le pregunte, por ejemplo, ya que estamos en este tema, respecto al ejercicio parental y las condiciones psíquicas, digamos, del sujeto, y de su conducta y su desempeño para ejercer el rol. No nos vamos a pronunciar, por ejemplo, en cuestiones económicas. No es lo nuestro, claramente. ¿Ya? Así que, en ese sentido, claro, aquí se plantea como una condición es que esté súper bien enunciada y precisa. ¿Ya? Pero es algo que frecuentemente uno no encuentra, particularmente en tribunales de familia, digamos. No es que necesariamente uno vaya a encontrar la pregunta, por ejemplo, en el documento del acta de la audiencia preparatoria, si es que diga exactamente la pregunta, digamos, sino que muchas veces uno tiene que desentrañarla y pulirla y limpiarla un poco, digamos, para que sea útil para nuestros efectos. ¿Sí? Pregunta que cae de cajón después de esto. Entonces, ¿cómo se hace un peritaje psicológico? Por favor, les leo, les escucho. ¿Cómo conversemos de esto? ¿Cómo han escuchado algo, han visto, han leído, por ejemplo, un peritaje que se les ocurre respecto a cómo debiera hacerse un peritaje psicológico? Siguiendo una metodología, claro. Liz levantó la mano. Sí, claro, con una metodología y también con pruebas psicológicas. Ajá. Y Muy con bien. entrevista. Ajá. Vamos a ver, entonces. Este cuadrito que les muestro es un cuadrito que lo trabajamos harto en nuestros cursos, ¿ya? Que tiene que ver con un cuadrito de una propuesta que hace una autora española que se llama, que es de apellidos Fernández Ballesteros, y en una publicación del 2012 ella propone un proceso, las fases del proceso de evaluación psicológica. Lo más entretenido de esto es que ella no está pensando necesariamente en evaluaciones forenses, en evaluaciones para tribunales, sino que ella plantea que este modelo es el modelo en el fondo madre, ¿ya? Base de cualquier evaluación psicológica, ya sea en clínica, en educacional, en laboral y en jurídica. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es una propuesta bien intensa por parte de la autora. ¿Ya? Ella viene desde el tema de la psicología experimental, entonces en términos justamente metodológicos es bien rigurosa, pero por mi parte he ido adoptando, digamos, esta mirada porque creo que es súper simple y ordena muchísimo. Particularmente este diagrama, digamos, creo que es bien útil al momento justamente de poder estructurar, digamos, y poder conversar y poder discutir respecto a lo que es, lo que debe hacerse, digamos, en un proceso de evaluación psicológica para tribunales. ¿Ya? De hecho, yo a mis estudiantes en pregrado, de repente les muestro esta lámina y les digo, chicos, tatúense este diagrama. Los va a acompañar el resto de vuestra carrera laboral, debiera acompañar. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, y a propósito de lo que están comentando en el chat, efectivamente, una de las fases es la formulación de hipótesis. Y ahí vamos a ir viendo exactamente, y vamos a tocar muchos de los temas que ustedes ya estaban adelantando y planteando. ¿Ya? Así que bien, me parece súper bien. Entonces, esta autora señala de que en el fondo la evaluación es parangonable
o es más bien, si uno la quiere clasificar en términos metodológicos, se trata de un estudio de caso, ¿ya? Por lo tanto, o formulación de caso, digamos, que es un formulation, como se dice ahí. ¿Ah? Entonces, claro, en el fondo es un diseño de investigación de caso único, ¿sí? Por lo tanto, ya eso nos marca y nos señala, o sea, no es que por ser la evaluación de un caso no vamos a dejar de seguir lo que el método científico aplicado a la psicología nos dice que debemos hacer. ¿Ya? Entonces es un súper buen, es como el primer, es la base y el fundamento, de ahí partimos, de ahí parte Fernández Ballesteros justamente su planteamiento. Entonces señala justamente que aquí es súper importante, por ejemplo, el trabajo de hipótesis, generar hipótesis y objetivos de evaluación, y a partir de ellos uno va tomando decisiones en este proceso. ¿Sí? Y aquí una cita textual de lo que dice Fernández Ballesteros: la evaluación psicológica debe utilizar un procedimiento científico sujeto a reglas, centrado en el caso, y no reducible al puro hecho de aplicar tests. A propósito de lo que mencionaban, sí, los tests son súper importantes, pero no son todos, no son lo único, y también hay otras fuentes de información que es necesario recoger y validar. También las vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Características importantes de este proceso: es un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo. Como hablábamos hace un rato, pregunta psicolegal. En el fondo, la pregunta psicolegal lo que les plantea, organiza el proceso de evaluación. Y por lo tanto necesitamos efectivamente formular y contrastar hipótesis. Esta pregunta es muy entretenida, extraordinariamente entretenida. Hemos generado unos debates intensísimos en distintos lugares al propósito de esto. ¿Cuánto cuesta un peritaje? Quiero leerlas, escucharles. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les ha tocado? ¿Liz? ¿Les ha La tocado verdad escuchar? es que... Ay, no sé por qué se escucha así. Ahora sí. Acá se escucha bien. Ya, es que acá se escuchaba como con eco. La verdad es que yo también tengo la duda respecto a cuánto vale un peritaje psicológico, y yo he conversado con personas para que me puedan orientar un poco y me den un poco de luz respecto a cuánto vale un peritaje psicológico. Y me han comentado que hay unas fluctuaciones y que va desde 100.000 pesos hasta 350.000 pesos aproximado, y eso va a depender netamente de la complejidad del caso, de la complejidad de en qué situación se encuentra la persona imputada o el cliente, o la situación, el contexto, todo. Muy bien. ¿Alguien más por ahí había levantado la mano? También dependería de un poco del área que se haga las consultas, puede ser. Ya. ¿Es relativo, dice Constanza? No, no es relativo. Eso sí que no es relativo. ¿Alguien más? Como les decía, yo creo que este es un tema súper, súper intenso, el que se conecta además con una de las grandes pesadillas de nuestra disciplina psicológica, que en el fondo es cobrar por lo que hacemos. ¿Sí? Alguien iba a hablar, parece. Macarena. Yo quería decir que en realidad depende, porque, por ejemplo, si es del área penal, si es del área de familia, si es del área de los tribunales civiles para evaluar daño moral, etcétera. Porque existen profesionales que cobran, pero sí 500.000 pesos por informe, y a veces se le asignan 3, también depende del nivel socioeconómico de donde se desenvuelva este profesional, si trabaja o no con el abogado. Pero yo creo que los peritajes en general sobre 200, 300.000 pesos cuando son privados. Tengo yo siempre, yo no cobro por ese trabajo, pero tengo esa idea que es como caro el servicio, y esto es complejo porque la gente que tiene problemas económicos tiene que acceder al sistema público y que tiene listas de espera. Así es. De ahí les voy a contar a propósito de eso un par de historias. Ya, muy bien. Voy a contarles un poco.
primero, señalar de que efectivamente yo, en el ámbito de familia, que es el que más manejo, he escuchado de peritajes desde 50.000 pesos hasta 2,5 millones, 3 millones de pesos. Ese es como el rango que me ha tocado escuchar y ver. Va a depender de un montón de factores. ¿Ya? Por ejemplo, en región metropolitana los precios son más altos, digamos, que en regiones, por ejemplo. Se lo digo porque yo viví 10 años en Santiago, cobraba una plata y acá volví a la quinta región, Valparaíso, Viña, y tuve que bajar mis honorarios haciendo el mismo trabajo. Pero bueno, más allá de lo anecdótico. Primero, artículo 47 de la misma ley de tribunales de familia. Señala de que, a ver, se supone que el tema de la remuneración de los peritos, primero que nada, no está arreglado. ¿Ya? No hay ninguna ley, no hay ninguna norma, no hay nada que diga cuánto cuesta un peritaje. No hay un arancel, es más, me atrevo a decirles que, y es un tema que afecta a uno de los trabajos que yo hago, hasta hace un año atrás FONASA tenía un arancel para peritajes psicológicos. ¿Ya? Hoy día no existe ese arancel. Ese arancel implicaba, por ejemplo, que el peritaje psicológico costaba 78.000 pesos. ¿Ya? Por ejemplo, para las letras D y E, FONASA cobraba, o sea, pagaba los 78.000 pesos. Letras A y B no había copago, y el C creo que el copago es de un 10%, o era un 10%. El asunto es que hoy día eso no existe. ¿Ya? Entonces se crea un tremendo problema, ¿ya? Como podrán imaginarse, porque además, claro, la pregunta es, efectivamente, cuando mi parte, digamos, mi abogado me pide un peritaje y yo no tengo plata para pagarlo, uno podría pedirlo, por ejemplo, en instancia pública. Pero primero que nada, no todas las instancias públicas, no todo el sistema público está preparado, particularmente en salud. Yo trabajo ahí, incluso les digo que difícilmente un CESFAM, por ejemplo, va a poder generar una evaluación pericial, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, bueno, en el artículo 47 se señala de que los honorarios y otros gastos asociados al peritaje son del costo de la parte que los presenta. Eso está clarísimo, ¿ya? O sea, no hay ningún tipo de subvención, límite ahí, y por lo tanto los profesionales también somos libres de fijar nuestro precio. Y aquí, sé que no es bueno, ni no es como no es lo que se debiera hacer, digamos, contestar una pregunta con otra pregunta, pero en el fondo aquí tiene que ver con eso, con la valoración de la hora laboral, nuestras horas laborales. Una de las gracias de llevar a cabo un proceso sistemático, metodológicamente guiado, es que uno puede llegar a, por ejemplo, establecer ya cuántas horas de mi jornada requiero para realizar una evaluación pericial. ¿Ya? Eso nos va a sacar un número. Pero ahí el otro factor que nos falta es cuánto vale mi hora. ¿Ya? En ese sentido también les hago la pregunta, ¿cuánto vale sus horas laborales? ¿Ya? ¿Cómo nos regimos? De manera pragmática alguien podría decir, bueno, en mi trabajo de tiempo completo recibo tanta plata por hora. Por lo tanto, si yo pensara en cobrar respecto a mi trabajo, tendría que cobrar, por ejemplo, lo mismo por hora. Entonces tendría que hacer ahí la aritmética de multiplicar el número de horas invertidas, digamos, en el trabajo de peritaje, por el valor hora que se me ha asignado, digamos, desempeñando mi función más habitual. Por eso les planteaba, no es que sea relativo, no es que dependa, sino que tiene que ver fundamentalmente cómo cada profesional, digamos, es capaz de establecer un valor, un precio a su trabajo. Y ese, como les decía, es un tremendo conflicto, digamos, de nuestra disciplina. Porque claro, estamos esperando que alguien más nos diga cuánto debemos cobrar. En el fondo, también la pregunta vale eso, preguntarnos, bueno, cuánto vale mi formación, mi experiencia, los magísteres, los diplomados, los cursos que he hecho. Eso es inversión también. ¿Cómo retorna esa inversión? Esto es un tema.
Así que podríamos estar mucho tiempo conversando de esto. De hecho, los cursos hacemos harto, discutimos harto al respecto. Y claro, de alguna manera, cuando nos metemos en la metodología y como que nos metemos más finamente en ella, obtenemos una respuesta aproximada, digamos, de esta pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación clínica y la evaluación forense? ¿Ya? Y aquí les muestro un cuadrito bien bonito, bien interesante del profesor Echegurúa, profesor español, y en ese sentido también señalar y advertir, gran parte de lo que hacemos en peritaje bebemos directamente de la fuente de la psicología jurídico-forense española, digamos, que tiene un desarrollo bien, bien importante, bien interesante. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, Echegurúa y sus colaboradores plantean en un artículo esta tablita, digamos, bien interesante. No vamos a entrar en detalle porque también podríamos estar un par de horas fácilmente desmenuzando, digamos, esta tabla. Pero, por ejemplo, acá habla de que, no sé, azarosamente, elijo tipo de informe. El tipo de informe forense muy documentado, razonado técnicamente, con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Diagonal, nuevamente, pregunta psicolegal. Versus la evaluación clínica, breve y con conclusiones, que es más bien un documento clínico. ¿Ya? Y eso. Obviamente, un informe forense es un documento, tiene el estatus de un documento legal. Entonces, por ejemplo, ese es un tema muy, muy importante, no solo para nosotros que lo redactamos, sino que, por ejemplo, a la persona a la cual estamos evaluando. ¿Ya? Porque en la evaluación, efectivamente, como decían por ahí, entrevistamos, citamos al sujeto, a la persona. Entonces, esa cita que hacemos, nosotros nos basamos en que esta persona está diciendo la verdad. ¿Ya? Y que además las cosas que diga van a ser probablemente expuestas en este informe. ¿Ya? Entonces ahí también, más adelante lo vamos a ver ligado a las consideraciones éticas respecto a la evaluación psicológica, pericial o forense. ¿Ya? Aquí cito a los profesores Maffioletti y Salinas en 2005. Yo les contaba que en 2005 empezamos como este nuevo auge, digamos, del peritaje, de los psicólogos metidos en tribunal y todo esto. Y ellos lo plantean, claro, a partir de la reforma procesal penal en nuestro país, la psicología debió desarrollar nuevos recursos y potenciar los ya existentes. Entonces ahí, y de hecho yo recuerdo todavía aquellos tiempos en que, claro, de hecho estos profesores no es casual que los cite porque ellos fueron como los que instalaron, digamos, el tema de la psicología jurídica forense en Chile. Hablan justamente de que la psicología clínica, más bien clásica, digamos, se ve enfrentada a un escenario donde sus herramientas y estrategias no son suficientes, y en algunos casos incluso juicios temerarios de los profesores pueden ser hasta erróneos, digamos, en este contexto. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Quisiera leerles, escucharles. ¿Algún comentario, alguna duda? Algo que no haya quedado muy claro. Súper bien. Perfecto. Sí. Escuché lo que me interesaba escuchar y listo, ya no me importa. No más preguntas, no más comentarios. Muy bien. Entonces, pregunta 8. Nos quedan todavía 13 preguntas, así que vamos a ir un poquito más ligeros. ¿Cómo se redacta un informe pericial psicológico? ¿Ya? Y ahí, nuevamente, ¿qué es lo que dice la ley? Quizás, perdón la divagación, pero en el fondo, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un psicólogo sin especialidad y los que estamos metidos en el área jurídica forense? Nosotros leemos harto la ley. Entendemos que ese es el contexto súper demarcado y delimitado, digamos, que tenemos para movernos. Y es necesario conocer esos límites. ¿Ya? La gente que nos hemos dedicado a estos temas, digamos, claro, tenemos nuestros códigos por ahí guardados. Y algunos nos dicen, no, están empezando a hablar como abogados. Sí, a veces nos pasa, pero se nos quita, por suerte. Macarena, en un lenguaje que sea comprensible, técnico, muy bien. Me está ahí, como se dice en jerga del espectáculo, bandijeando. Me parece espectacular eso.
¿Ya? Artículo 46 de la ley de tribunales de familia. ¿Qué debe contener el informe de peritos? ¿Ya? Debe concurrir para declarar ante el juez acerca de su informe solicitud de parte. Y acá lo que dice alude al 315 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Y el 315 del Código Procesal Penal dice que debe contener el informe la descripción de la persona o cosa que fuera objeto del peritaje, del estado y modo en que se halla, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y las conclusiones que en vista de tales datos formularen los peritos, o el perito, la perito en este caso, conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio. ¿Sí? Entonces, vamos a volver atrás. Esto es importante. La entrega es por escrito. ¿Ya? Se sube a la plataforma informática, a la oficina judicial virtual que se llama, se ingresa la causa con 5 días de anticipación a la audiencia de juicio, a lo menos. ¿Por qué? Porque de manera previa al juicio, ¿ya? A la audiencia de juicio, las partes, el juez, el consejero técnico deben tener en sus manos ese informe para poder leerlo, analizarlo y después criticarlo, porque en el fondo eso es lo que va a pasar después de la audiencia de juicio. Va a ser materia de discusión y controversia. ¿Ya? Y, bueno, ahí no me voy a adelantar. Está interesante, pero no me adelantaré. A propósito de esto, ¿cómo se presenta un peritaje psicológico en audiencia? Porque sí, como decía justamente el artículo, el perito psicólogo debe, más bien, su informe no vale nada. Nada si es que no se presenta a audiencia y da cuenta de ese informe. ¿Por qué? Porque uno de los principios del sistema judicial, en familia, en penal, y de alguna manera ya estamos entrando como en todas las áreas del mismo carril, uno de los principios del sistema judicial es la oralidad. ¿Ya? En ese sentido, las audiencias son orales. Antiguamente, uno iba al tribunal y era básicamente ir a dejar papeles. ¿Ya? No sé si alguien fue a un tribunal antiguo, no sé, un tribunal de menores, por ejemplo, donde había gente que cosía los expedientes y, por ejemplo, cada vez que uno iba a dejar un informe, el informe se anexaba y se cosía nuevamente al expediente. Hoy eso ya no ocurre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso, particularmente en tribunal de familia, es un proceso oral. Por lo tanto, es ineludible, como dice acá, artículo 49. No hay exhibición, por regla general, de prestar declaración. Todos los peritos prestan declaración, los testigos también. ¿Ya? Pero de manera excepcional es posible que se declare esta exhibición de declaración. ¿Ya? Pero la regla general es presentarse a declarar. Artículo 49 de la Ley de Tribunales de Familia. Ya lo mencionábamos antes, este es el contenido. ¿Qué es lo que debiera decir una declaración? Y aquí, esto es como está redactado, digamos, el artículo 315 del CPP, del Código Procesal Penal. Y aquí viene una traducción, una suerte de traducción que hemos hecho, digamos, de la declaración. ¿Qué debiera contener la declaración? Identificar las acciones concretas y el sujeto de estudio. ¿Quién es el peritado o peritada, peritados? ¿Y qué se hizo, ¿ya?, con ello? Definir el mandante. ¿Quién pidió este informe? ¿A quién vamos a sostener, digamos? ¿Qué versión vamos a sostener? Y la fecha de realización, y ojalá los detalles de cuándo es realizado. La descripción del diseño metodológico. Eso es súper importante y es el corazón, ¿ya? Y es lo que le da sustento a la declaración del perito. Y evidentemente las conclusiones. A partir de todo este proceso que vamos a describir, ¿a qué llegamos? Esta también es una pregunta que la he escuchado bastante. ¿Dónde encuentro trabajo como perito? ¿Dónde trabajan los peritos? ¿Dónde están los cargos de perito? Me gustaría ser perito, quiero ir a trabajar a tal lado de perito. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les pasa? ¿Alguien quiere trabajar de perito? ¿Le interesa?
¿O alguien ya está trabajando con un perito? ¿No? ¿Qué dice el chat? Veamos. A Liz le interesa. Muy bien. Sí, como lo converso con mis estudiantes de pregrado, y les digo, ojo que aquí el requisito fundamental es ser ultra, particularmente en peritaje de familia, muy bueno con la copucha, súper copuchento. Había una mano levantada por ahí. Me parece que era Macarena. Trabajo mucho en la trabajando en evaluación, bueno, antes de que fueran cambios, evaluaciones psicológicas de daños psicosociales, incluso alcanza a hacer. No escuché muy bien, la verdad, parece que hay un tema ahí con el audio. A lo mejor me lo escucha. Ahí un poco mejor. Oh, perdón. Decía que yo trabajé muchos años en DAM. Ajá. Que eran dos servicios nacionales y inicialmente se realizaban evaluaciones psicológicas para ver, digamos, la numeración terapéutica, evaluaciones de daño, incluso yo le puse derecho con psicosociales que eran con asistentes sociales, en el mismo informe. ¿Dónde? ¿Dónde? En el DAM de Talagante, en el DAM de Puente Alto, fui directora. Ya trabajo en la PDI también como perita, pero en otra área. Ajá. Sí, yo también tuve mi pasadita por el sistema. También trabajé en DAM. Yo me gustó muy bien, pero creo que ya no existen los DAM como tal. A propósito de eso, por ejemplo, como les hablábamos hace un rato, las partes pueden llevar su perito. Su perito, perita, regalón, regalona. Pasa eso, ¿eh? Los abogados tienen de repente sus peritos regalones y los llaman con frecuencia. Pero también existe la posibilidad de que la parte, el representante, solicite a través del tribunal que un organismo público o un programa, dice, del Sename, hoy día le hace Servicio Mejor Niñez, que haga o realice una prueba pericial. Yo les contaba, yo trabajo en el Hospital Gustavo Fricke, el hospital público de Viña del Mar, y donde trabajo en un programa bien raro, en una suerte de ornitorrinco, digamos, en donde estamos instalados en salud pública y justamente hacemos peritaje para adultos, justamente para tribunales de familia. Es algo bien raro, no van a encontrar esto en muchas partes, pero eso hablo de este ornitorrinco, esta figura como rara, extraña. Entonces, efectivamente, uno puede trabajar como perito de manera libre, en ejercicio libre de la profesión. ¿Ya? También, como les decía, parte de mi jornada que la trabajo, soy funcionario en un hospital público y ahí mi labor justamente es realizar peritaje. Pero también pasa harto de que, como contaba justamente ahí Macarena, ella fue parte, ha sido parte de la red del Servicio Mejor Niñez, anteriormente llamado Sename, dentro de lo que son los organismos colaboradores acreditados, OCA, las famosas OCAs, ¿ya? Y justamente, por ejemplo, los proyectos DAM, efectivamente, estaban diseñados para la realización de peritajes. Una de sus funciones principales era la realización de peritajes para tribunales de familia, ¿ya? Yo no me voy a meter mucho, ni voy a hablar mucho de lo que son los peritajes en estos contextos, porque yo, por ejemplo, entiendo que el Servicio Mejor Niñez tiene supervisión técnica, y ellos deberán dar indicaciones e instrucciones de cómo deben ser los peritajes en ese contexto. Por lo tanto, yo cuando hablo fundamentalmente de este ejercicio libre, digamos, del rol de perito. ¿Sí? Mira, por ejemplo, ahí Jocelyn trabaja en un PRM y le gustaría enfocarse en el tema de peritaje. Yo creo que eso es, para todos, sobre todo para los estudiantes, es súper buena escuela. Trabajar en la red de, bueno, ahí realmente Macarena lo puede señalar, creo que es muy buena escuela foguearse, digamos, en PRM, foguearse en DAM, porque ahí, claro, ahí se van desarrollando interesantes competencias ligadas, por un lado, a la evaluación, el trabajar bajo presión, la redacción para tribunales, conocer el sistema judicial vinculado al ámbito de protección, etc. Yo creo que es una súper buena
experiencia no le tengan miedo. La paga es mala, digámoslo, pero paciencia, paciencia en eso. ¿Qué hace que un peritaje sea bueno o malo? Esto me lo preguntaron así directamente, en más de alguna oportunidad. Nuevamente, la ley que dice, artículo 45, hay un deber de objetividad. ¿Ya? Un peritaje, para hacer un buen peritaje, debe sonar e impresionar como objetivo y debe ceñirse, por lo tanto, a las reglas del arte u oficio y a los principios de la ciencia. Lo que la disciplina psicológica dice que uno debe hacer en un caso como este. Por eso estamos haciendo este trabajo de recoger el trabajo de Fernández Ballesteros, que, como les decía, ella plantea un modelo único de evaluación psicológica, porque en el fondo recoge la más pura cepa, tradición, digamos, de diseño metodológico más riguroso, ¿ya? Y eso es, obviamente, psicología muy, insisto, muy alineada, digamos, con lo científico, ¿ya? Y claro, en el fondo la pregunta es cómo vemos esto, cómo se ve esto, ¿ya? Fundamentalmente a través del interrogatorio, ¿ya? La única forma que tiene el tribunal para establecer, entre comillas, la calidad de un informe, la calidad del trabajo de un perito, es a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, en una audiencia de juicio, ya lo vamos a ver más adelante, el perito va a recibir preguntas de la parte que lo contrata, va a recibir preguntas de la parte contraria, y ojo que esas preguntas deberían ser bien picantes, bien complejas, y también puede recibir preguntas del juez, del consejero técnico, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir ahí súper preparado. Y una de las cosas que se puede preguntar efectivamente es por la remuneración. Así que, ojo con eso. Por eso hay que estar hay que justificar muy bien, digamos, lo que uno cobra. Sobre todo si es muy poco. Aquí cito al profesor Mauricio Duche, uno de los cerebros detrás de la reforma procesal penal en Chile, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, y uno de los expertos en el tema justamente de los peritajes. De hecho, él señala y dice que le encanta echar abajo peritaje psicológico. Es parte de sus hobbies. ¿Por qué? Porque efectivamente, sobre todo al inicio, cuando él litigaba, efectivamente los informes periciales psicológicos eran bien débiles en términos técnicos y sobre todo metodológicos. Entonces aquí señala algo que habían mencionado. Efectivamente, el psicólogo que declara en la audiencia tiene que estar súper consciente que declara en un contexto que es distinto, no es su mundo, no es su hábitat natural, digamos. Por lo tanto, sí, tiene que ser riguroso, tiene que cumplir y dar cuenta de un lenguaje, dar cuenta de sus actividades a través de un lenguaje técnico. Pero también la idea es que sea capaz de traducir, ¿ya?, lo que la ciencia psicológica, la disciplina psicológica señala, traducirlo al lenguaje, un lenguaje mucho más accesible para el resto, ¿ya? Entonces, como dicen al final, si el experto insiste en utilizar términos de difícil comprensión, porque son los más adecuados técnicamente, hay que pedirle que explique su significado. Entonces uno tiene que estar, al momento de declarar, tiene que estar dispuestísimo a aquello, ¿ya?, a tener que explicar una y mil veces que toda duda quede despejada. ¿Existe el secreto profesional en peritaje psicológico? No, por definición, ¿ya?, porque esto es un documento que va al tribunal. Es más, la idea es que uno le avise a la persona que está siendo evaluada, ojo que usted lo que me está compartiendo y diciendo puede ir contenido en este informe, y este informe se va a ventilar en una audiencia. La contraparte, con quien usted tiene el conflicto, digamos, va a leer probablemente este informe, lo va a leer su abogado, lo va a leer el juez, no va a salir de ahí, digamos, ya. Como dice ahí, hay una consideración especial, efectivamente, las causas, sobre todo entre unión y familia, no son públicas, digamos, son privados, pero compartidos con los intervinientes del proceso. Entonces, es súper importante que la persona que está siendo evaluada tenga clara conciencia de aquello. Liz. Una consulta. En este caso, el consentimiento informado
¿Es diferente? ¿Hay un consentimiento informado que se hace antes de un peritaje psicológico? Buena pregunta, excelente pregunta. Muchas gracias. Porque ahí viene esto. ¿Existen normas éticas respecto a la elaboración de evaluaciones periciales psicológicas? Primero señalar de que el Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Chile no hace ninguna mención respecto a la evaluación pericial. Así que, adiós, nos saltamos. Y aquí hay algunos señalamientos, digamos, del Código de Ética y Deontología Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha, España. Ya, entonces, señala una serie de cosas en donde, por ejemplo, es muy importante, un poco lo que les planteaba. Hay una serie de recomendaciones acá bien interesantes, pero súper importante entregar información. Decirle a la persona que está siendo sometida a una evaluación que va a tocar un montón de temas delicados, particularmente en una familia. Se ven temas muy extremadamente delicados, se mete mucho en la intimidad de las personas. Entonces ahí, por ejemplo, señala de que, por ejemplo, no, aquí está, violar la intimidad de las personas. Por ejemplo, la presencia de terceros en las evaluaciones o en las entrevistas. Realizar una incursión en las vidas probadas causando molestias innecesarias. Por eso es súper importante tener claro qué es lo que nos están preguntando, qué quiere saber la parte, qué quiere saber el abogado, qué quiere saber el tribunal. Porque hay cuestiones que uno, claro, la idea es tratar de no meterse y abrir, por ejemplo, temáticas que no son del interés del tribunal, o no deberían serlo. ¿Ya? Respecto al consentimiento informado, hay una ley que nos rige a nosotros cuando, por ejemplo, en nuestra actividad clínica. La ley 21.331, el artículo 4, donde nos dice que estamos obligados, digamos, a generar el espacio, ¿ya?, para que nuestros pacientes puedan ejercer de manera, tengan el derecho a ejercer el consentimiento libre e informado respecto a los tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos. ¿Ya? Eso dice la ley respecto, por ejemplo, concretamente, psicólogos en distintos lugares de atención. Pero hay varias salvedades. Una de las salvedades es que esto no es, este artículo no corre, por así decirlo, en contexto judicializado. Cuando hay una orden de hacer algo, de, por ejemplo, un peritaje o una evaluación pericial. Sin embargo, como dice acá, imperativo legal, causas en que no es obligatorio el consentimiento, tratamiento, exámenes y o vacunas impuestos por ley. ¿Ya? Aquí no corre el consentimiento, y en ese sentido se podría entender una evaluación pericial como un imperativo legal. Pese a ello, pese a que uno podía estar eximido, yo particularmente, como buena práctica que he podido recolectar de distintos lugares en que he estado, trabajado y compartido, efectivamente yo sostengo, digamos, que es muy requerimiento necesario en este ámbito hacer un consentimiento informado. ¿Puede el evaluado, perdón, falta la R, evaluador no declarar en el juicio? Es decir, ¿el perito puede no declarar? No, posible. Tiene que declarar. ¿Ya? Y en ese sentido corren las mismas reglas que corren para los testigos. ¿Ya? Artículo 34. Se supone que, claro, en la audiencia preparatoria del juicio, en la audiencia de juicio se va a presentar el peritaje, uno tiene que ir a declarar, etc. Pero para eso, uno tiene que ser legalmente citado. En la audiencia de preparación se dice, ya, ¿ha lugar el peritaje de este señor? Sí. ¿Y va a tratar sobre esto? Sí. Por lo tanto, en este momento queda citado para la audiencia. Y por lo tanto, no puede, por así decirlo, hacerse el leso, digamos, con esa situación. Por ejemplo, como dice ahí, si el testigo, en este caso, el perito también, legalmente citado, no compareciere sin causa justa, se procederá a apercibirlo con arresto por falta de comparecencia. Apercibirlo, o sea, se le amenaza en el fondo, con arresto. Además se le puede imponer el pago de costas provocadas por su inasistencia. Por ejemplo, que se tenga que suspender la audiencia porque su testimonio era muy importante, o su declaración era muy importante, entonces se le paga el costo, debe pagar el costo de la suspensión de la audiencia.
Saquen la cuenta las horas del juez, la hora del consejero, la hora de los abogados, las horas laborales. Por eso es súper importante tener claro aquello, ¿ya? Cuánto vale la hora de más. ¿Sí? Y acá es súper importante, volviendo a lo que plantea Fernández Ballesteros, esta última fase, la comunicación de los resultados. ¿Ya? Para ella es súper importante, es parte del proceso de evaluación psicológica, dejar un espacio, primero, generar el informe, y por otro lado, también dar un espacio, generar un espacio para comunicar los resultados de ese informe. Por eso destaco aquí, esto es parte de, digamos, la comunicación, o sea, uno no hace evaluaciones para guardárselas, ya, particularmente forense, sino que es parte del proceso, y por lo tanto, por ejemplo, es parte de lo que uno cobra. Hay que considerar justamente los gastos que implica, por ejemplo, ir a declarar, ir varias mañanas a declarar, por ejemplo. ¿Ya? Esto tiene que ver con el fondo con la fase de comunicación. ¿Cuál es la mejor prueba psicológica para un peritaje? Estamos hablando de la tercera fase, fase de contrastación. Ahora, para poder llegar a definir cuáles son los test utilizados o que va a utilizar uno, tiene que primero revisar el expediente, primero generar las hipótesis de trabajo y de evaluación, y luego definir cuáles son los test. Por lo tanto, como les decía, el test no es necesariamente lo más importante. ¿Ya? Y claro, la entrevista también. Me parece que... Dice ahí, test y otras técnicas de evaluación. Incluyo ahí, por ejemplo, las entrevistas, la lectura de documentos, trabajo de redes, etc. Pero, como esta es la pregunta como clásica, digamos, yo he utilizado muchos de estos. Y obviamente hay algunos más específicos, por ejemplo, temas, cuando uno quiere evaluar, digamos, dimensiones ligadas al apego. Yo ocupo el CAMI-DR, por ejemplo, respecto a competencias parentales, hay todo un tema, porque, por ejemplo, se usa mucho el E2P. El problema del E2P es que está, por sus propios autores, contraindicado para uso forense. Entonces, de ahí hay que buscar maneras, digamos, de poder evaluar competencias parentales con otras metodologías. Se plantea el ENCEFAS, el INESEP, digamos, como metodologías para evaluar competencias parentales, pero lo complejo de eso es que requieren capacitación, requieren formación, requieren pago de licencias, entre otras cosas. Rocha, yo utilizo harto Rocha en la evaluación pericial, pese a lo que el mito urbano que dice que no se puede utilizar Rocha. Yo utilizo Rocha y lo interpreto a la luz del sistema expert, digamos, y la verdad es que a mí por lo menos me da un buen resultado, generalmente cuando lo mezclo, por ejemplo, con la aplicación de algún inventario o cuestiones de personalidad, particularmente el Milon 3 o lo que estoy utilizando actualmente, el Milon 4. ¿Ya? Así que en ese sentido, lo que les digo también y le comparto a los estudiantes de pregrado, generen su maletín de herramientas. Estudien, obtengan las licencias de todos los tests que se les ocurran, aprendan muchos más, busquen en internet, buceen, aprendan de otros colegas el manejo de test. Algún día puede que les sea útil y necesario. Y lo otro es que no hay solo un test que sirva para evaluar, sino que es súper importante, lo que vamos a ver más adelante, el triangular la información. Lo vamos a ver más detalle más adelante. Me voy a apurar un poquito porque nos queda poco tiempo y viene el concurso además, que es súper importante porque pueden tener acceso a esta información y muchísimo más que les podemos compartir en el curso de la próxima semana. ¿Ya? Pregunta 15. ¿El tribunal me pide un informe? ¿Eso me convierte automáticamente en perito? No. Existe la posibilidad que uno, como por ejemplo psicólogo clínico, está atendiendo a alguien y en ese contexto surja, por ejemplo, una situación, no sé, un clásico, a los colegas infantos-juveniles, digamos, que el niño y la niña desvela un hecho que podría revestir las características de delito. Ahí el colega tiene que denunciar, sí o sí, y se convierte en adelante en un testigo experto, testigo técnico.
no se convierte en perito. Por lo tanto, muchos colegas me han dicho, no, no quiero denunciar porque yo no quiero ser perito, no quiero ir a declarar. No, no vas a ser perito. Pero sí tienes que ir a declarar. Es un tema ético, creo yo. ¿Ya? ¿Quién es el cliente? Yo, por ejemplo, hay actores que plantean que el cliente en realidad es la entidad que desea que la persona sea examinada, por lo tanto que recibe el informe. Entonces a veces pasa que es el tribunal el que pide el informe, a veces la parte, uno de los abogados el que pide el informe. Entonces siempre hay que analizar ahí el caso a caso, no es tan fácil aquí definir, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién paga? No, el que paga no necesariamente es el dueño del informe, ¿ya? Y en eso es súper importante un trabajo mucho más fino y delicado para hacer ese análisis, ¿sí? ¿Qué puede preguntarle al pedir una audiencia? Le van a preguntar por su acreditación. ¿Dónde estudió? ¿Tiene título? ¿Cuál es su título? ¿Dónde cursó su estudio? ¿Está en el listado de perito de la corte? ¿Ha cursado títulos, postítulos? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuál es su experiencia como perito? ¿Cuántos peritajes ha realizado? ¿Ya? ¿Cuánto cobró por el peritaje? ¿Le pagaron por el peritaje? Es una muy buena pregunta. A veces no se paga por el peritaje y uno como que viene a pagar un favor o queda como medio pendiente. Esas vinculaciones pueden generar, por ejemplo, que un perito no es que lo anulen ni lo echen, lo van a echar, pero sí poner en duda lo que está planteando, lo que está diciendo en él. Y claro, como les decía, la otra parte que se pregunta harto es en el examen directo y en el contraexamen. El examen directo es la parte que uno lo lleva, que le hace preguntas. Generalmente el abogado que uno lo lleva, o la abogada, hace que uno se luzca y diga puras cosas así muy interesantes, diga, ¡ay, qué buena votación, señor psicólogo! Usted en su amplia experiencia, ¿qué nos diría? Etcétera, etcétera. Por el otro lado, en el contraexamen, es la contraparte, la que, digamos, tiene por objetivo, o la idea es justamente desacreditar al perito, a la pericia, o al testimonio presentado, o a ambos, ¿sí? Entonces es súper importante acá estar bien como soportado, digamos, bien puesto, bien parado respecto a lo que uno ha hecho y ha trabajado, ¿sí? Por ejemplo, claro, en contrainterrogatorio se plantea, o alguno de los focos es, por ejemplo, plantear la falta de confiabilidad del peritaje. Básicamente que no se utilizan, por ejemplo, procedimientos acreditados considerados idóneos en el área. No sé, tiró el tarot para hacer la evaluación, qué sé yo. O que las conclusiones no tienen mucho asidero, digamos, en lo que es la disciplina, digamos, el conocimiento respecto a un tema, un clásico, o sea, por ejemplo, en fenomenología de BIF, las conclusiones como que no están muy alineadas con lo que dice la fenomenología del fenómeno, de la situación de BIF. Por lo tanto, hay uno, claro, por esa línea también van los cuestionamientos al peritaje que uno puede hacer. ¿Cómo debe ser el informe pericial? 3 características. Debe ser un documento científico, pero al mismo tiempo ser un vehículo de comunicación, ¿ya? Lo que hablábamos, sí, tiene que ser técnico, pero amable. Y fundamentalmente, y algo que a mí me gusta mucho, que los informes sean útiles, que respondan lo que se está preguntando. Y a partir de eso se generen sugerencias y recomendaciones. ¿Cómo lograr la objetividad? Y yo aquí pongo la objetividad entre comillas, ¿ya? Porque claro, chocamos y vamos a chocar siempre de que en tribunales la visión que se tiene de lo científico es una visión bastante tradicional, pongámoslo así, y restrictiva. Y en ese sentido estamos clarísimos hoy día que la psicología nos separa desde ese modelo, digamos. Estamos hoy día, como dice acá, tenemos nuevos enfoques, paradigmas y metodologías de la investigación en las ciencias sociales. Entonces hoy día se habla mucho, por ejemplo, del uso de modelos mixtos de investigación. Y en ese sentido, un peritaje es, cómo no, hace uso de un diseño mixto, ¿ya? Ocupa por un lado, no sé, ocupa inventarios de personalidad,
me voy desde lo más cuantitativo, si ocupo no sé, entrevistas, análisis de discurso, obviamente me voy por el lado quali, y si hago una mezcla de ambas fuentes, me debiera dar un resultado, como dice acá, bastante rico, ¿ya? En términos, y no por eso dejar de ser válido, ¿ya? Y no por eso dejar de seguir las líneas, digamos, que la psicología como disciplina científica nos señala. Y aquí, como gran dato, y como la estrategia metodológica a propósito de lo que hablamos, tiene que ver con la triangulación como estrategia metodológica. ¿Y qué es lo que se triangula? Las fuentes de información, las técnicas de recolección, los datos, las técnicas de análisis y los evaluadores. En ese sentido, súper importante que el trabajo del perito no sea un trabajo solitario. Idealmente, ojalá ser sujeto de supervisión, que el proceso en sí y el informe sea sujeto a supervisión, utilización de entrevistas, de análisis de documental, aplicación de test, de pruebas diversas, digamos, ojalá bien complementarias, justamente para enriquecer y poder trabajar en esta línea, pues, trabajando en la triangulación. Y listo, se me acabó el material que tenía preparado, justo a tiempo, son las 20:21. En ese sentido, eso, dejar este espacio para preguntas, comentarios. Respecto al material, bueno, ahí tengo entendido que la DIPA les va a hacer entrega, digamos, del material de esta presentación, y además tengo entendido que está disponible para ustedes la grabación de esta conferencia, ¿ya? Antes de despedirnos y antes del sorteo, comentarios, preguntas, algo que haya quedado ahí dando vueltas. ¿No? Muy bien. Les agradezco harto el interés. Los vi bien motivados, bien conectados. Les voy a dar mi correo electrónico por el chat. Y se les invita, obviamente, quienes puedan a unirse próxima semana, viernes y sábado. Vamos a estar profundizando este y otros temas más respecto al tema de la evaluación pericial en tribunales de familia. Daniela, tiene una pregunta, parece, un comentario. No, básicamente un comentario. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. La verdad que yo soy alumna de 5º año de psicología, estoy recién conociendo esta área, ya que en mi universidad están impartiendo un electivo de psicología forense. Nuestra profesora, nuestra docente, es perito forense. Igual nos ha enseñado bastante y es bueno igual empezar a conocer esta área. Era un área que a mí por lo menos me llama la atención desde hace mucho tiempo, pero nunca me había dedicado como a conocerla, básicamente. Y ahora estoy en este proceso de conocer el perito, de conocer qué es lo que, de qué trata, cómo trata, cuáles son las redes en las que se pueden desarrollar y todo. Pero la verdad para mí ha sido una clase bastante enriquecedora y le quería dar las gracias. No hay de qué, al contrario. Muy agradado de tener espacios para poder difundir la palabra respecto al peritaje. Ojalá repitan el diplomado de psicología forense. Ese diplomado es un diplomado de peritaje psicosocial, psicológico y social, en el que participó el profesor Maffeletti. El profesor Maffeletti, que fue profesor mío, Cristiano no crea, o sea, es mucho más joven que yo, pero fue profesor mío. Por eso además lo cito con frecuencia, entendiendo además que él es uno de los referentes del tema en el país. Así que sí, ojalá que Francisco, aunque está muy ocupado, está en
Comité contra la Tortura trabajando hoy día, haciendo un trabajo súper interesante. Así que sí, ojalá que puedan reclutar nuevamente a Francisco cuando tenga tiempo, digamos, disponible. Eso, muy bien. Por mi parte, todo es todo y les agradezco la disposición y el ánimo, sobre todo considerando el frío y esta altura de la noche. Gracias. Ahí está. Muchas gracias a todos por la participación y muchas gracias también a ti, Juan Francisco, por la ponencia. Ahí había visto a alguien preguntar por si enviarán la presentación. Esta grabación se va a subir a la página vipa.cl en la sección de seminarios y ahí también se va a subir la presentación. Así que ahí van a poder descargarla en conjunto, digamos, viendo la grabación de este seminario. Así que no hay problema. Si no hay más preguntas, yo creo que pasamos al sorteo. Así que voy a compartir. Me avisan si se ven, si se ve, por favor. Ahí debería estar compartiéndose. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, ya. Ok, ya. Entonces antes de partir, les voy a pedir que si digo su nombre, por favor, abran micrófono para saber inmediatamente que están ahí y no echar al agua a alguien por no haberlos escuchado. Así que ahora vamos a dar comienzo. Linda Morales. Jocelyn Rubinot. Y la primera persona Brandon. es Scarlett Vázquez. ¿Está presente? Scarlett Vázquez. Parece que no la veo acá en los participantes al buscarla. Ya. Al agua entonces la primera persona y vamos a la siguiente. Eso me hizo caso. La siguiente persona es Nicolette Neira. ¿Está presente? Nicolette Neira. Parece que no. No la veo en el chat. Pasamos a la siguiente persona entonces. Siguiente persona es Tiare Mondaca. ¿Está presente? Tiare Mondaca. Tampoco. Al agua entonces. Vamos a la siguiente persona. Elizabeth Aguayo. ¿Está presente? Elizabeth Aguayo. Tampoco la veo en el chat. Seguimos al agua. La siguiente persona es María José Garay. ¿Está presente? María José Garay. Tampoco la veo. Espero que no salga muy largo el sorteo. Aquí vamos. Siguiente persona es Ámbar Díaz. ¿Está presente? Ámbar Díaz. Tampoco la veo acá en el chat. Al agua y vamos con la siguiente persona. Vanessa Castillo. ¿Se encuentra presente? Parece que no, tampoco. No nos ha ido muy bien con el aleatorio en este momento. Esperemos que pronto, esperemos que pronto. Jocelyn Barriga, ¿se encuentra presente? Jocelyn Barriga. Había una Jocelyn, pero no era esta Jocelyn. Casi. Nos vamos acercando. Ausente entonces, vamos a tirar al agua y seguimos. La siguiente persona es Maritza Godoy Campos. ¿Se encuentra presente? Y claro, hay información que yo no tenía. Tampoco. Te dije, Lori, es imposible se aparecer una encuentra hoja. presente.
Y Oye, no. la siguiente persona es Francisca León. Hachura, No, mamá, ¿está si es la roja que presente? yo tengo. Francisca León. Es un distinto formato, pero es lo mismo. Mamá, sí. No la veo. Permiso, Mami, voy a mutear ahí para que no se pase ninguna conversación que quizás no debería escucharse. Francisca, no tenemos Franciscas en el chat, así que vamos a tirar al agua. Y Minka González es la siguiente. ¿Está presente? Tampoco. Ya, vamos a ir más rápido entonces. Es primera vez que se alarga tanto un sorteo. Lorena Escobar, ¿se encuentra presente? Tampoco. A ver. Andrea Martínez. Andrea Martínez, ¿se encuentra presente? Tampoco. Hay una Andrea Morales. Casi. Seguimos. María Fernanda, ¿está presente? María Fernanda Pilco Pincay, creo que no está presente tampoco. Ay, ay. Siguiente, Fernanda Verónica Hernández, ¿está presente? No hay Fernandas, por lo que veo. Ya, para hacerlo un poquito más rápido vamos a ir bajando entonces. Fabiola Araya, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Tenemos una ganadora. Felicitaciones, Fabiola. Pasamos por mucho Muchas gracias. tiempo. Solo para corroborar, ¿eres psicóloga o estudiante de último año? Estudiante de último año, sí. Ah, ya, estamos entonces. Muchas felicitaciones, Fabiola. Voy a poner aquí justo para que quede ahí en grande. Ahí estamos. Ya, como tenemos todos tus Muchas datos, gracias. si tenemos todos tus datos, Fabiola, así que ahí después se van a comunicar contigo para explicarte ahí todo el proceso para tu beca para el curso. Muchas felicitaciones nuevamente y Muchas agradecerles, gracias. y agradecerles a todos por su participación y su presencia acá en el seminario. Y nuevamente muchas gracias, Juan Francisco, por la presentación, y espero tengan una muy buena tarde de lo que queda del día y que tengan un muy buen resto, bueno, lo que queda de semana, porque creo que ya estamos a punto de terminar. Así que tengan muy buenas noches y ahí nos estaremos viendo en otra instancia. gracias, hasta luego, chao. Hasta luego.